ustedes, ya preparado para esta jornada de hoy, martes 26 de julio del año 2022. 26 de julio es una fecha que se conmemora en Cuba y digamos que en países del continente donde existen núcleos de personas que tienen afinidad con la Revolución Cubana, porque hoy, un día como hoy, en 1953, fue que se produjo lo que se llamó el ataque al cuartel Moncada. Fidel Castro, en una embarcación que se denominó Granma, y de ahí fue que se le puso el nombre al periódico oficial de Cuba, Granma. Entonces un grupo de valientes vino decidido a tumbar el gobierno de esa nación, Fulgencio Batista, y en ese intento hubo un fracaso porque no fue posible. Fidel Castro fue apresado, juzgado. De ahí fue que en su famoso discurso de autodefensa, que he titulado "La historia me absolverá", una frase utilizada en la parte final de esa intervención magistral, que nosotros la recomendamos para los jóvenes que estudian Derecho e inclusive para abogados en ejercicio que estén interesados en el ejercicio penal. Es una pieza oratoria que tiene una importancia vital para ver cómo se articula una defensa en una persona del talento de un abogado como Fidel Castro, un hombre que dio demostración a lo largo de toda su historia de ser un gran orador. Pero ya tengo ahí los hombres indicados para este programa de hoy. Dios me libre, Alfonso Torres, Jacinto Ascensión, que siempre me atacan de manera voluntaria en el transcurso del programa. Vamos a ver cómo supero este día hoy. Bienvenidos, compañeros Alfonso Torres Ulloa y Jacinto Ascensión. Gracias, don Juan Francisco. Saludos, un abrazo, hermano. Saludos a don Jacinto, saludos país, saludos mundo. Yo no puedo atacar a mi jefe, líder y guía, a veces porque él es muy democrático, tenemos ligeras diferencias de matices, pero no diferencias conceptuales ni ideológicas, porque si no, no fuera mi líder y mi jefe, ¿verdad? Pero bueno, saludo, hermano, ¿qué tal? Me alegra mucho el tema con que usted inicia, y Jacinto que me perdone, que voy a tocar 2 minutos este tema antes de que él inicie un comentario. Lo del 26 de julio, lo de Fidel, y lo dice un abogado de una gran oratoria, inteligente. Fidel tuvo una astucia política que nos ha faltado mucho en América Latina, y es el haber entendido que debía fundar su discurso en la raíz de la cubanía, es decir, en la raíz de la república, en Martí. Y eso nos ha faltado mucho en América Latina. Hugo Chávez, que fue un militar, pero fue un estudioso, porque Hugo Chávez se formó como politólogo, es decir, como un estudioso de la ciencia política, y la cursó de manera formal como carrera en la universidad. En el caso de los dominicanos, nos ha faltado interiorizar las ideas en la raíz de la república, vale decir, en Duarte y los trinitarios, para esa gran tarea de hacer patria o de reconstruir la patria o de retornar al ideal febrerista para entonces nosotros enderezar la patria y ponerla al servicio de los dominicanos. Fidel Castro asumió a Martí desde muy temprana edad, como lo han asumido los cubanos inteligentes, los cubanos con olfato político.
si nosotros no miramos adentro, no miramos la raíz de la República, a Duarte, los trinitarios y ese pensamiento federalista de independencia, de justicia, de democracia, de desprendimiento de lo material en aras de la colectividad, nosotros no es verdad que vamos a surcir las graves heridas que han ocasionado a la patria los malos dominicanos que han existido siempre. Ahí estuvo ese olfato político de Fidel y lo que con él fueron al Moncada, y que saliendo del Moncada de manera, no voy a usar la palabra milagrosa, quizás vamos a decir que de casualidad, para no ser muy optimista o irnos más allá de lo humano y retornar en el Granma e irse a la sierra para construir ese proyecto de sociedad amparado o afincado en el ideal y el ideario martiano. Eso nos ha faltado a los dominicanos. Y lo que en la década del 60 tuvieron la oportunidad de hilvanar un discurso político, no partieron de Duarte, no partieron de los trinitarios, no buscaron la raíz de la República, nuestra cultura, nuestra manera de pensar y de ser del dominicano, con su religiosidad, su costumbre, su folclore, su historia, sino que buscaron paradigmas extranjeros, paradigmas externos que no nos representaban a nosotros, al hombre humilde del campo, de los barrios, de los pueblos. Y entonces se alejaron o nos alejamos de ese sentir del dominicano común, del hombre y la mujer común, de campos, pueblos, ciudades y barrios, para entonces hilvanar o construir un proyecto de nación muy distinto a lo que hoy tenemos. Ahí estuvo don Juan Francisco, país y mundo, la inteligencia de Fidel. Gracias por arrancar por ahí, por el 26 de julio, un poco pensando usted en ese gesto de lo que fue el intento del asalto al cuartel Moncada, que fue desde el punto de vista militar una acción frustrada, pero que en términos políticos tuvo un gran acierto por parte de aquellos jóvenes que en el centenario del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba no quisieron dejarlo morir, sino que con esa acción lo volvieron a la vida, y ahí está. Discúlpeme la intervención, pero usted me dio un pie forzado para hacer estos comentarios, don Juan Francisco. Saludos, don Jacinto. Gracias, Jacinto. La plataforma es suya. Suya, nuestra, y de ese público que está ahí, que le damos saludos. Y don Alfonso no tiene que pedir permiso para entrar a su programa, así que eso está de más. Bueno, siempre es bueno recordar estos acontecimientos históricos. Hay que mirar atrás y yo por lo menos no voy a mirar atrás, cosa que tal vez estoy contradiciendo a lo que intenta el gobierno del PRM encabezado por Luis Abinader, de no mirar atrás. Y es la historia. Y mirar atrás también nos dice a nosotros como país de los diferentes intentos que aquí buenos dominicanas, empezando para derrocar al régimen de Trujillo y luego todo lo que pasó, que conocemos la historia ya en el 65, donde para mí es donde se ocultó, se enterró esa intención de tener dominicanos que sí realmente quisieran luchar por un país mejor, inclusive hasta si era posible desde las almas, cogiendo las almas. Eso murió con Camaño, quedó sepultado este heroísmo del pueblo dominicano, porque después del 65 yo no he visto ninguna fuerza, ningún movimiento que realmente puedan semejarse a esa intención para tener la República Dominicana en mejores senderos, en mejores destinos. Entonces, mirando lo que celebramos hoy, lo que recordamos, mirando hacia atrás, esa gallardía de lo que pasó en la figura de Fidel Castro, y luego ya la historia lo vemos ahí. Hasta el día de hoy
cómo tener unos ideales bien claros que no eran ni capricho ni buscando poder personal, sino a partir de un ideal que ya lo decía Alfonso Torres Ulloa, ya estaba marcado por José Martí, que murió en el combate, murió de lo primero ahí mismo, comandando adelante para lograr eso que luego Fidel Castro empuñó. Y ahí tenemos a Cuba, como lo decía ayer un señor, hablando sobre ese tema, dándole cátedra, Cuba a los presidentes latinoamericanos, caribeños y del mundo, donde la educación, donde la salud y entre otras cosas, con los recursos, con los pocos recursos que tienen a Cuba ahí marchando, manteniéndose firme bajo unos ideales que al final también tiene que ver con la ética y la moral. Y creo que eso hay que recordarlo. Creo que eso hay que mirar atrás para tenerlo como referente de qué es posible realmente cuando los pueblos o los hombres realmente de un corazón sincero de humanidad logran estas hazañas. Muchas gracias por su análisis. No quisiera yo insinuarlo a ustedes que ocupemos todo el programa con el tema, pero hay muchos acontecimientos que pertenecen a la historia contemporánea. Qué bueno recordárselo a los jóvenes. Y hay que decir también que esa actuación de Fidel Castro fue imitada en el continente. Muchos jóvenes quisieron ser como Fidel, y yo me atrevo a decir que en 1963, cuando Manolo Tavares Justo subió a la montaña y que todavía están vivos ahí varios de sus compañeros de lucha, fue pensando en ese esfuerzo que se inició con el cuartel Moncada. En 1959, cuando vinieron los cubanos apoyando a los dominicanos, más de casi 20 cubanos vinieron a hacer un intento por tumbar a Trujillo. Todos esos hechos están relacionados. No se puede analizar esos episodios sin ver aquel acontecimiento que se conmemora hoy. Me arriesgo a hacer esa afirmación, pero le dejo el espacio para que ustedes entren por el lado que quieran. Muchas gracias, don Juan Francisco. Cierto que el 16 de julio es el día de su natalicio, pero también es el día en que Duarte, el primero de los dominicanos, fundó el primer partido político revolucionario militar, ese 16 de julio de 1838, y usted no estuvo por aquí para iniciar el programa exactamente con un tema como ese. Me alegra que lo haya puesto hoy, 26 de julio. También un 26 de julio fue desaparecido o asesinado en Dajabón Henry Segarra Santos. Hay muchas cosas. Un 26 de julio fue también ajusticiado Lili. Hay muchas cosas 26 de julio, pero a escala regional y quizás mundial, el 26 de julio se recuerda por el gesto y la acción de Fidel Castro Ruz y sus acompañantes en el Moncada, en la siempre hospitalaria, rebelde y combativa y heroica ciudad de Santiago de Cuba. Adelante, Jacinto. Julio es historia. Sí, y qué pena uno poder retomar estos acontecimientos tan importantes en la historia reciente, porque hablar de los últimos 60 años, 70, 50 años, esa historia es reciente. Pero ver cómo nuestros jóvenes en nuestro país se nos mueren, no luchando por la vida, no luchando por un ideal, ver cómo nuestra sociedad, los gobiernos, todos que tenemos culpa de eso, se nos caen a pedazos los jóvenes. Como si no tuviéramos realmente referentes, si no hay un grupo, no hay un partido, no hay un sector, no hay nadie que pueda realmente guiar a estos jóvenes con ideales verdaderos, porque hablar de los ideales duartianos parece que dentro del Estado, dentro de los gobiernos, las instituciones, parece que el objetivo al final es que se borre de la historia, se borre de la conciencia de los dominicanos
la figura de Juan Pablo Duarte y todo lo que implica eso, porque no lo veo en ningún lado que se pueda promover, ni siquiera en la parte teórica, conceptual, y menos aún en las acciones y en la práctica de nuestros políticos, que ahí es que tienen que estar en nuestro político, pero también dentro de los campos universitarios y en las escuelas y en las universidades. Realmente no hay ni siquiera cátedra de Juan Pablo Duarte y todo lo que implicó ese movimiento de la Trinitaria. No hay manera, y eso yo personalmente lo veo con pena, porque así un pueblo sin identidad, sin historia, entonces al final terminamos como estamos, ahí, sin rumbo. No hay rumbo que podamos nosotros decir por aquí en este país. Adelante, Juan Francisco. Lo que pasa es que eso tiene una explicación, y es que la figura, el pensamiento de Juan Pablo Duarte inspira temor, porque aunque fue un demócrata, fue extremadamente radical en sus ideas, y un marxista-leninista como lo fue Juan Isidro Jiménez Grullón es el que dice que el ideario de Juan Pablo Duarte daba para hacer una revolución socialista, y entonces ese desencanto que expresan los sectores de poder, Alfonso lo dijo ahorita, que en la República Dominicana hasta los hombres de mayor avanzada no se han involucrado en el ideario de Juan Pablo Duarte, han preferido abrevar en el pensamiento internacional, teniendo en el patio, en su casa, el mejor referente teórico, moral, político, que es Juan Pablo Duarte. Y entonces en eso Alfonso tiene razón, y lo pensé cuando escuché a Alfonso hablar. En cierta medida Alfonso le hace un reproche, y distanciándome de los hombres y la época, digo que Alfonso, a quienes han sido sus preceptores políticos, le está rebatiendo, igual que como en la obra La República, que trata de desmontar la República de Platón. Igual que Aristóteles, Alfonso está rebatiendo a quien fueron sus preceptores políticos, porque le está diciendo, ustedes se equivocaron, y Alfonso le está llevando un mensaje contrario. Así lo creo. Gracias, don Juan Francisco, pero mi pensamiento se funda en el ejemplo suyo. En el lejano año de 1979 ya estaba en Pandié fundando el Club Cultural Juan Pablo Duarte, mientras yo era un niño que apenas estaba gateando. Pero es tiempo de ir a una pausa. Señor director, pausamos y retornamos. Soy menos viejo que lo que me está poniendo. Pausamos, señor director.